La ecuación de calor. Para empezar, comenzaremos con la ecuación de calor en una dimensión. Pero ¿de dónde viene esto? Viene de la forma más básica de cualquier transferencia de calor, que es energía que entra menos energía que sale más las fuentes, igual a la acumulación de energía. Pero, ¿cómo se expresa esto matemáticamente? Comencemos tomando un elemento diferencial donde el calor entra por un lado y sale por el otro. Haciendo un balance de energías, la ecuación queda de la siguiente manera, donde los términos de energía generada y el cambio o acumulación de energía están expresados en los siguientes términos. Reemplazando esto en la primera ecuación obtenemos lo siguiente, de lo cual al dividir por el área y por el delta x obtenemos la siguiente expresión. Pero, ¿a qué se parece esto? ¿No les recuerda algo? La definición de la derivada, por lo que podemos tomar el límite cuando delta x y delta t tienden a 0, como se muestra en la imagen, y obtener las derivadas parciales respecto a cada una de las variables, con lo que nos queda la siguiente ecuación. Ahora, usando la ley de Fourier, que dice que el flujo de calor es igual a el área que atraviesa el calor, la conductividad térmica y la variación de calor respecto de la posición, podemos sustituir esto en la ecuación anterior, donde obtenemos la primera forma de la ecuación de calor en dirección del eje X. Pero, ¿qué significa cada uno de estos términos? Para empezar, el área es el área transversal por el que el calor fluye, que si bien está dentro y fuera de la derivada, si el área es constante, se puede sacar de la derivada y cancelarse con el área de fuera. Luego tenemos la conductividad térmica, que es una propiedad que depende del material. Él dice que los materiales con altos índices de conductividad térmica son buenos conductores, como los aceros, y los con baja conductividad térmica son llamados aislantes, como los gases, algunos plásticos, etc. Luego tenemos la derivada parcial de la temperatura respecto a la posición. Tenemos la energía generada, que puede ser o una fuente o un sumidero que exista dentro del volumen de control. Luego está la densidad, que depende del material, al igual que el calor específico. Y por último tenemos la derivada de la temperatura respecto al tiempo, que en caso de que el flujo sea estacionario, esto es igual a 0. A continuación se presentará un problema donde estos principios son aplicados. Las calderas son muy utilizadas hoy en día, pero ¿qué es lo que se hace principal en una caldera? Las calderas son utilizadas para calentar ya sea agua o algún gas para luego utilizarlo con el fin que se estime conveniente. Pero, ¿cuál es el problema? En el interior de la caldera existen altas temperaturas, lo que nos lleva a nuestro caso de aplicación, que es cómo evitar que el calor dentro de la caldera se escape de esta a través de las murallas. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es reducir el flujo de calor desde el interior de la caldera hacia el exterior. Pero, ¿cómo podemos expresar este problema en términos matemáticos? Comenzamos con la ecuación de calor que ya tenemos. Algunas suposiciones para facilitar los cálculos son que la pared de la caldera es plana y con coeficientes de conductividad constante. No hay generación dentro de la pared y es un caso estacionario. Esto se puede suponer teniendo en cuenta que la caldera lleva el tiempo suficiente funcionando y ha alcanzado su estado estacionario. ¿Cómo queda la ecuación de calor? La cual es una ecuación bastante simple, con la siguiente solución general. Ahora pongamos algunas condiciones de frontera. Sabemos que el flujo de calor será constante de las suposiciones anteriores. La temperatura dentro de la caldera es conocida y constante también, al igual que la de la pared exterior. Esto queda expresado de la siguiente manera. Usando estas condiciones de frontera, se pueden calcular los coeficientes de la solución general.
Ahora, utilizando la condición de frontera restante, podemos obtener una expresión para calcular el flujo de calor, en donde Q punto depende directamente de la variación de temperatura y de la conductividad térmica e inversamente del ancho del muro. Ahora analicemos esta expresión. Respecto al cambio de temperatura, no es mucho lo que se puede hacer, ya que estos valores dependen tanto del combustible, del ambiente y del uso que se quiera dar, por lo que se puede decir que estos valores son fijos. En cambio, los valores de la conductividad térmica y el ancho de la pared dependen del diseño. Lo ideal sería elegir el K más pequeño posible y el ancho más grande posible. La conductividad térmica depende del material. Lo que se utiliza en las calderas es el ladrillo refractario, que tiene una conductividad térmica entre 0,47 y 1,05 kW sobre metros por Kelvin. El ancho depende 100% del diseño de la caldera y, a pesar que mientras más grande sea su valor, menor será el flujo de calor a través de ella. Pero no tiene sentido construir una pared de 10 o 100 metros de ancho. Es simplemente ridículo. A continuación, realizaremos dos ejemplos para ver la influencia del material seleccionado en el flujo de calor. Asumiremos lo siguiente. El flujo de calor en la pared de hierro es más de 100 veces mayor que la de ladrillo, lo que hace obvia la razón de utilizar este material en las calderas. Muchas gracias por su atención.